Ha pasado un mes. La sala de reuniones dentro de la residencia Hokage estaba cargada de humo proveniente de los braseros, pero aún más cargada de silencio. Durante la última hora, nadie se había atrevido a hablar por encima de un tono mesurado, como si alzar la voz fuera a admitir de alguna manera lo gravemente golpeada que había sido Konoha en el frente de Kumogakure. Pergaminos y mapas cubrían la mesa baja, con tinta roja derramándose sobre las fronteras del país del fuego, donde llegaban nuevos informes a diario. 1000 shinobi perdidos. Ni en años de desgaste agotador, ni en una campaña prolongada. En 3 meses. Pelotones enteros fueron absorbidos por la repentina oleada de Kumo. Incluso los veteranos más curtidos se removieron incómodos en los tatamis cuando se pronunció la cifra. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, permanecía sentado con su pipa intacta. Sus ojos, siempre tranquilos, se veían ensombrecidos. Se había acostumbrado a las malas noticias. Las guerras nunca habían cesado del todo en el mundo shinobi, pero había algo diferente en esto. La pérdida no era solo numérica. Era de confianza. De moral. Y, quizás lo peor de todo, de estrategia. Dankat, la voz de Koharu finalmente rompió el silencio, aguda como un shuriken. Tenías el mando del destacamento noreste. ¿Cómo explicas el colapso de tu línea defensiva en un solo día? Dan apretó la mandíbula. Sus ojos parecían hundidos por la falta de sueño, y su postura delataba la culpa que lo agobiaba. Los informes son correctos. Kumogakure atacó con una precisión aterradora. Apenas habíamos consolidado nuestra posición cuando llegaron sus refuerzos. Era como si hubieran estado acampados a una distancia de ataque. Nuestros exploradores y sensores deberían. Interrumpió Mura con un tono destilando desdén. ¿Quieres decir que fallaron? Tenías el deber de anticipar los movimientos del enemigo. Un comandante no se fía del azar ni de las ilusiones. 1000 shinobi han desaparecido por negligencia. El puño de Dan se cerró sobre su rodilla. ¿Crees que no lo sé? Su voz se quebró, demasiado alta para la sala del consejo. El silencio que siguió fue sofocante. Poníamos trampas, teníamos puestos de vigilancia, y aún así vinieron. No eran tropas comunes. El Jinchuriki de la Chibi los lideró él mismo. Y con él, el heredero del Raikage. Ningún sistema de exploración podría habernos preparado para la velocidad con la que se movilizaron. El peso de las palabras lo caló hondo. Killer B, el Jinchuriki del 8 colas, y el joven Ai, hijo del Raikage, comandaban juntos. Los shinobi de Konoha susurraban sobre ellos como si fueran desastres naturales en lugar de hombres. Pero el consejo no tenía paciencia para las excusas. No tiene sentido enviar más escuadrones a la trituradora, insistió Koharu, ignorando la angustia de Dan. Kumo ha establecido un campamento fortificado cerca de las minas de chakra. Llevan cosechando sin interrupción más de un mes. Cada día sus shinobi se hacen más fuertes. Mayores reservas. Mayor resistencia en combate. ¿Entiendes lo que eso significa? Pronto, cada batalla se librará bajo sus propios términos. Al mencionar las minas de chakra, se extendieron los rumores. La mina no era solo una fuente de riqueza, sino un amplificador. El mineral refinado, infundido con chakra, podía forjarse en armas o sellarse en suministros que exigían la resistencia de un shinobi mucho más allá de sus límites naturales. Que Kumo monopolizara semejante recurso era desastroso. Y, sin embargo, añadió Mura con gravedad, no podemos permitirnos otra catástrofe. Enviar equipos de ataque uno tras otro solo reduciría nuestras filas. Estaríamos desperdiciando vidas. Danzo, que había guardado silencio hasta entonces, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su rostro vendado reflejó la luz de la antorcha, proyectando profundas sombras sobre su rostro. Su único ojo visible brillaba con algo más intenso que la preocupación. Entonces es hora de que descartemos las medidas a medias, dijo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Danzo no se apresuró a hablar. Habló con calma, dejando que cada sílaba cortara el aire. Kumogakure ha desatado a sus Jinchuriki. Han enviado al hijo de su Raikage. No se contienen. Sin embargo, aquí estamos, debatiendo si enviar escuadrones de carne de cañón a la masacre. Si Kumo puede convertir a su bestia con cola en un arma, nosotros también. Hiruzen entrecerró los ojos. Danzo, ¿sabes de quién hablo? Continuó Danzo, imperturbable. Uzumaki Kushina. Lleva el 9 colas. El campamento de Kumo puede estar fortificado, pero contra el poder del Kibi, ningún campamento podría resistir. Podríamos destruir su mina, a sus comandantes, toda su base de avanzada de un solo golpe.
Lo que más teme Kumo es que desatemos a nuestros Jinchuriki, y eso es precisamente lo que debemos hacer. Las palabras impactaron la cámara como un kunai lanzado. Incluso los consejeros más experimentados se pusieron rígidos. Koharu frunció el ceño, pero no lo descartó por completo. Enviar a Kusina a la batalla, esa sería una declaración sin igual. Sería una catástrofe, espetó Hiruzen. Su pipa finalmente cayó sobre la mesa, olvidada. La Kusina no es un arma para lanzarla contra nuestros enemigos. El Kibi apenas se mantiene estable en su interior. ¿Propones que arriesguemos su vida, y la de toda la aldea, con la esperanza de que lo suprima en combate? Y no hay otro recipiente capaz de contener al 9 colas tras la caída del clan Uzumaki. El tono de Danzo se endureció. Hiruzen, ella es un contenedor. Existe precisamente para eso. ¿De qué sirve un Jinchuriki que nunca lucha? Kumogakure no dudará en usar los suyos. Ya lo han hecho. Nos retorcemos las manos mientras extraen mineral y masacran a nuestros hombres. Dime. ¿Cuántos funerales más te quedan antes de que actúes? Dankat intervino con voz ronca. Ni se te ocurra sugerir que uses a Kusina para enmendar mi fracaso. La mirada de Danzo lo miró fríamente. No te hagas ilusiones, Kat. No se trata de tu error. Se trata de sobrevivir. El consejo estalló en voces superpuestas. Omura advirtió que la balanza con Suna e Iwa se desestabilizaría si Konoha desplegaba al 9 colas. Koharu murmuró que los clanes se resistirían a una acción tan imprudente. Dan alzó la voz con desesperación, insistiendo en que debían existir alternativas. Pero Danzo siguió adelante y los atravesó a todos. El Jinchuriki de 8 colas de Kumo está entrenado para la batalla, es disciplinado y efectivo. Si nos quedamos de brazos cruzados, su superioridad crece día a día. ¿Crees que Minato podrá mantener el frente de Iwa para siempre mientras nos desangramos en el este? ¿Crees que los Iga, los Uchiha y los Aburame aceptarán un reclutamiento incesante sin ver una acción decisiva? No. Cuanto más dudemos, más débiles parecemos. El 9 colas es nuestra única respuesta. Hiruzen se puso de pie, forzando finalmente el silencio. Su voz transmitía la firmeza que lo había convertido en Hokage. Basta. Este consejo no está aquí para jugar con el alma de la aldea. El Kibi no es un arma de conveniencia. Es un último recurso, que solo debe usarse si Konoha está al borde de la aniquilación. Kusina aún está aprendiendo a vivir con su carga. Obligarla a participar en esta guerra podría desatar un desastre mayor que cualquier cosa que Kumogakure pudiera soñar. La expresión de Danzo no cambió, pero su silencio era pesado, calculado. Durante un largo rato, la cámara permaneció en silencio. Entonces Hiruzen volvió a hablar, más bajo, pero con una firmeza que no admitía discusión. Reuniremos refuerzos. No escuadrones. No pelotones. Un batallón completo. 800 shinobi como mínimo. Esa es la fuerza que necesitamos para desafiar la base de Kumo, y esa es la fuerza que prepararemos. Minato permanecerá en el frente de Iwa. Onoki no ha comprometido todas sus fuerzas, y si Minato cambia de actitud, la piedra se intensificará. Pero encontraremos comandantes capaces de liderar contra Kumo. Esta guerra aún no está perdida. Koharu seguía insatisfecha, pero inclinó la cabeza ligeramente. Omura murmuró algo sobre logística. Dan bajó la mirada, avergonzado, pero en silencio. La mirada de Danzo se posó en Hiruzen. ¿Y si 800 shinobi caen como los últimos 1000? Hiruzen sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces asumiré esa responsabilidad. Pero no sacrificaré a un niño para evitar tomar decisiones difíciles. La reunión terminó, pero las paredes de la cámara parecieron mantener la tensión mucho después de que el consejo se dispersara. Afuera, Konoha bullía como siempre. Niños entrenados en la academia, puestos de mercado resonaban con charlas, shinobis entraban y salían por las puertas. Sin embargo, tras la calma, la aldea se encontraba al borde de una decisión que podría definir la guerra, y quizás su propia alma. Danzo salió el último, con pasos lentos pero pausados. El brillo de sus ojos no se había apagado. Si Hiruzen no usaba a Kusina, otros tendrían que asegurarse de que estuviera preparada, con o sin la bendición del Hokage. Y así terminó el debate por ese día, pero la guerra estaba lejos de esperar. Después de un mes de lucha con el consejo, Hiruzen cedió y permitió que Kusina entrara al campo de batalla en condiciones de rocío. Ese día, la oficina del Hokage siempre olía ligeramente a tinta y pergamino viejo, pero ese día, contenía algo más pesado. Kusina permanecía de pie con los brazos cruzados, los labios fruncidos y los ojos entrecerrados, desafiante, mirando al tercer Hokage.
Su cabello ardiente enmarcaba su rostro como una llamarada, y sus palabras, tan agudas que hacían estremecer a la mayoría de los hombres. Entonces, ¿qué quiere el viejo ahora? Dijo ella, casi escupiendo las palabras. Detrás de ella, Minato hizo una leve reverencia en señal de disculpa, su cabello dorado se inclinó mientras murmuraba. Perdónela, señor Hokage. Ella habla, y Hiruzen levantó una mano antes de que Minato pudiera terminar. Su mirada era firme y paciente. Había visto temperamentos mucho peores, y la dureza de Kushina le recordaba a la propia Mito Uzumaki. No me ofendo. Que hable como quiera. Este asunto afecta su vida más que la de nadie. Kushina parpadeó, sorprendida de que no la regañara. Se removió, pero su mirada no se suavizó. TCH. Bien. Entonces dilo claro. ¿De qué se trata todo esto? Hiruzen exhaló lentamente. Hemos perdido a 1000 de nuestros shinobi en el frente de Kumo. Más que números, perdimos la mina de chakra hace 4 meses. Esa mina ahora alimenta las armas y armaduras de Kumogakure. A estas alturas, están armados hasta los dientes. Ya no podemos combatirlos por medios convencionales sin pagar un precio imposible. Minato frunció el ceño. Había leído los informes, pero oír al Hokage decirlo en voz alta le dio más peso a la verdad. Hiruzen fijó su mirada en Kushina. Kumo desató a sus Hinzriki. El mismísimo Ocho Colas lucha en el frente, con transformaciones parciales. Para enfrentarlos, debemos hacer lo mismo. Kushina, debes aprender a controlar al 9 Colas. A hablar con él. A obtener algo de poder. Sin eso, no tenemos respuesta. Los labios de Kushina se curvaron. ¿Hablar con ese zorro? Ja. Nunca me dijo ni una palabra. Solo se queda ahí sentado, rumiando y gruñendo. Lo intenté un par de veces, de niña. Silencio. Datebane. Por un momento, Hiruzen se quedó pensando en silencio. Ella es la última del clan Uzumaki en Konoha. No podemos encontrar otro recipiente, aunque quisiéramos. Ella lleva nuestra carga y nuestra esperanza. Con el corazón tranquilo, dijo. No voy a mentir. Es una petición cruel. Pero si Konoha quiere sobrevivir, debemos usar la fuerza del Kibi. La habitación parecía más fría. Los ojos de Kushina, normalmente feroces y tenaces, brillaron con algo más. Duda, quizá incluso miedo. Lo disimuló rápidamente, burlándose. Así que me estás tirando al hoyo, ¿eh? ¡Qué bien! No, dijo Hiruzen con suavidad. Te doy tiempo. 3 meses. Para aprender. Para intentarlo. No recorrerás ese camino solo. Su mirada se dirigió a Minato. Ya posees un talento excepcional en las artes del sello. Con Kushina, estudiarás el Fuinjutsu de su clan y adaptarás el sello. Ayúdala a comunicarse con la bestia. Donde el anfitrión del 8 Colas puede transformarse parcialmente, debemos lograr lo mismo. Minato hizo una profunda reverencia esta vez. Entendido. Kushina cruzó los brazos con más fuerza, fulminando con la mirada a Minato. Así que tú también estás metido en esto, ¿eh? Será mejor que no lo arruines. Los labios de Minato se curvaron en una leve sonrisa. Haré todo lo posible por no hacerlo. El entrenamiento comenzó al día siguiente. El antiguo complejo Uzumaki estaba semiderruido, abandonado durante años tras la dispersión del clan. Los sellos aún grabados en las paredes emitían un leve zumbido de chakra latente. Hiruzen había dispuesto allí sus prácticas, lo suficientemente lejos de los civiles y con cimientos lo suficientemente sólidos como para soportar las oleadas de chakra. Kushina estaba de pie en el centro, frunciendo el ceño al vacío. No veo por qué tengo que hablar con esa bola de pelo. Si hubiera querido, podría haber hablado hace años. Minato se arrodilló cerca, desplegando un pergamino con complejos diagramas de sellos. A veces el silencio esconde más que las palabras. El sello que lo ata no es solo un candado. Es una barrera, y amortigua el sonido en ambos sentidos. Si lo ajustamos con cuidado, podrías oírlo. O podría él oírte a ti. Ella lo miró de reojo. Pareces demasiado tranquilo como para molestar al monstruo de chakra más grande y furioso del mundo. Siempre he creído que incluso las paredes más fuertes pueden tener puertas, dijo Minato a la ligera, aunque sus dedos se movían con precisión y el sudor le salpicaba la frente. Kushina ladeó la cabeza, curiosa a pesar de sí misma. ¿De verdad crees que ese zorro hablará? ¿Que solo te saludará como a un vecino amigable? No lo sé, admitió Minato. Sus ojos azules la miraron fijamente. Pero creo en ti. Kushina parpadeó. El calor le inundó las mejillas, pero lo disimuló con una mueca exagerada. TCH. Eres muy elocuente, ¿lo sabías? Datebane.
El primer intento fue torpe. Kusina estaba sentada con las piernas cruzadas, con el sello ajustado de Minato brillando tenuemente sobre su vientre. Buscó hacia adentro, en la vasta oscuridad donde dormía el kiwi. La jaula se alzaba imponente, con sus enormes barrotes brillando con una luz tenue. Tras ellos, se abrieron dos ojos rojos, enormes y ardientes. Se quedó sin aliento. «Oye, zorro». Su voz resonó en el vacío. «¿Vas a decir algo o a seguir fingiendo ser una estatua?» Los ojos se entrecerraron. Un gruñido sordo retumbó, resonando en sus huesos. Pero no hubo palabras. Kusina abrió los ojos de golpe en la sala de entrenamiento, jadeando. Está ahí. Observando. Pero sigue en silencio. Maldita bestia testaruda. Minato garabateó notas. Eso es más que antes. Se movió. Eso significa que el cambio de sello funcionó. Kusina se dejó caer de espaldas sobre la colchoneta, con el pelo desparramado a su alrededor. Si solo conseguimos agitarlo, moriremos antes de que hable. Los días se convirtieron en semanas. A veces, Kusina salía de su meditación echando humo, dando tumbos por el recinto, gritando que el zorro se burlaba de ella en silencio. A veces salía pálida, conmocionada por la pura intención asesina que irradiaba tras aquellos barrotes. Minato era constante. Siempre tranquilo, siempre ajustándose, refinando los sellos, guiando su respiración, recordándole que se concentrara. Su paciencia nunca parecía flaquear, por muy malhumorado que estuviera. Una vez, tras salir hecha una furia, lo encontró todavía arrodillado junto a los pergaminos, con la luz de las velas titilando sobre su rostro. «¿Por qué me aguantas?», murmuró. Levantó la vista, sonriendo suavemente. «Porque sé cuánta fuerza tienes. Aunque aún no la veas». Sintió una opresión en el pecho. Se dio la vuelta rápidamente. «Idiota. Datebane». Para el segundo mes, se observaron avances. Cuando Kusina entraba en el mundo interior, el zorro a veces murmuraba en voz baja. No frases, sino fragmentos. Amenazas. Maldiciones. Sin embargo, era solo habla. «Nunca me controlarás, solo eres un Jinchuriki. Nada más». Apretó los puños, pero la voz de Minato resonó en su mente. «No combatas el fuego con fuego. Escucha primero». Así que escuchó. Y poco a poco, los rumores cambiaron. Burla, pero menos veneno. La curiosidad se apoderó de ella. «¿Por qué insistes, muchacha?». Una noche, regresó al mundo real, con el rostro pálido. Por fin, dijo algo. Me preguntó por qué seguía intentándolo. La sonrisa de Minato era orgullosa, pero su voz era tranquila. «¿Y qué dijiste?». Se mordió el labio. «Que no dejaré que Kumo gane. Que si tengo que arrastrar a ese zorro conmigo, lo haré». Datebane. En el tercer mes los avances se aceleraron. Los refinamientos de Minato le permitieron proyectar tentáculos de chakra en la jaula, rozando los del kiwi. Al principio, el contacto casi la abrumó. Su malicia, su odio ardiente hacia los humanos. Se desplomó, tosiendo sangre. Minato la sujetó con las manos firmes a pesar de su preocupación. «Nunca más sin mí aquí», dijo con firmeza, sorprendiéndola con una agudeza poco común. Ella tragó saliva y asintió. Pero poco a poco, el contacto se estabilizó. Donde antes retrocedía de miedo, ahora resistía. Donde el kiwi se burlaba, ella le devolvía la mirada. «Niña testaruda», murmuró el zorro un día, con voz baja como un trueno. «Es mejor ser terco que débil», respondió ella. Por primera vez, hubo una pausa. Un destello en sus ojos. A medida que se acercaba la fecha límite, Kusina y Minato estaban uno al lado del otro en el recinto, exhaustos pero más fuertes. Hiruzen llegó en silencio, observándolos desde la puerta. Vio cómo Minato le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Kusina, cómo su ceño fruncido se suavizó por un instante. Vio la determinación que se había forjado entre ellos. 3 meses, dijo finalmente Hiruzen, dando un paso al frente. ¿Estás listo? Kusina sonrió con sorna, tan feroz como siempre. Ese zorro todavía me odia. Pero sabe que no me rendiré. Basta, Datebane. Minato hizo una reverencia. Estamos listos, señor Hokage. La mirada de Hiruzen se posó en ambos. Por un instante, su viejo corazón se sintió más ligero. Quizás, solo quizás, tenían una oportunidad. Las habitaciones del Raikage siempre bullían de ruido. El roce de los pinceles contra el papel, el arrastrar de las sandalias de los mensajeros, el lejano entrechocar de las armas en los campos de entrenamiento.
Pero esa mañana, se oyó otro sonido, un extraño parloteo, palabras a medias interrumpidas por el ocasional chasquido de un chupete. Cayen estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera, con un pergamino desenrollado ante él. Sus diminutos dedos trazaban los diagramas de las espirales de chakra y los puntos tenketsu con una atención casi reverente, aunque de vez en cuando se detenía para mordisquear el chupete que colgaba de sus labios. Aya, sentada justo detrás de él, se apoyaba en una mano y reía suavemente, con una mirada cálida. Se supone que deberías estar masticando comida, no la teoría del chakra, pequeño, bromeó, dándole un ligero golpecito en la mejilla. Cayen la miró de reojo, se sacó el chupete de la boca y respondió con un tono perfectamente infantil. Quiero ser fuerte como mamá. Ara dijo Aya. Luego, como si se sintiera avergonzado por sus propias palabras, volvió a colocarse el chupete y continuó trazando. Al otro lado de la cámara, el 3 Raikage se inclinaba sobre su escritorio, con los brazos cruzados, y su presencia llenaba la sala como una nube de tormenta. A su lado, Renga, uno de sus asistentes de mayor confianza, le entregaba los últimos informes de batalla. Konoha permanece en calma, dijo Renga con voz nítida. Sin contraofensivas. La mina de chakra ha compensado con creces las pérdidas sufridas. En 4 meses, nuestros herreros han forjado armaduras más resistentes que nunca. Kunai con punta de aleación conductora de chakra. Sellos grabados directamente en las hojas para resonancia elemental. Hemos ofrecido grandes descuentos a quienes más han contribuido a la guerra. Y las reservas, podemos impulsar campañas prolongadas sin descanso. Hubo algunas escaramuzas desde Iwa en el terreno desocupado que más tarde se llamaría Aldea del Sonido Oculto, que la segunda base controló rápidamente. Ay, hijo apasionado, sonrió con un destello tenue sobre sus hombros. TCH. Con esa mina, somos intocables. Konoha sangra mientras afilamos nuestro filo. No deberíamos centrarnos en Konoha. Deberíamos ocupar el territorio desocupado y establecer una base antes de Iwa. B se apoyó en la pared, tarareando un ritmo en voz baja. Sus rimas se fueron apagando hasta volverse serias al hablar. Deberíamos aprovechar la ola, tomar una base y obligarlos a ceder. Antes de que a Iwa se le ocurran ideas propias. La mirada del 3 Raikage los recorrió a ambos. Sus ojos eran calculadores, sopesando no solo el campo de batalla, sino también el mapa político de las naciones. Paciencia. Atacamos, sí, pero con demasiada imprudencia, y le damos a Iwa la oportunidad que anhela. No hay que subestimar a Onoki. Por un momento, silencio. Entonces, desde la alfombra en el suelo, llegó una voz pequeña y clara. Kaien se quitó el chupete, con la vista fija en el pergamino. No. El tío A y el tío B deben centrarse solo en Konoha. Todas las cabezas se giraron. El niño levantó la vista, sin miedo, con un tono que mezclaba inocencia y claridad. Hemos causado un gran daño a Konoha, y ahora, para recuperar la base, podría venir el propio Hokage. El viejo Sarutobi es fuerte, según el libro de datos. B levantó una ceja. Oye, ¿ese bebé me acaba de insultar? Aya rió, alborotando el cabello de Kaien. Solo habla cuando quiere. Supongo que lo vales. Kaien ignoró sus bromas. Levantó el pergamino ligeramente, como si presentara una prueba. Ya han perdido a muchos shinobi. Tienen miedo. Pero si presionamos demasiado, dejarán de tener miedo y empezarán a desesperarse. La gente desesperada lucha con locura. Ahí es cuando el Hokage podría actuar. Renga tosió, entre divertido y aturdido. Habla como un estratega, Lord Raikage. El rostro severo del 3 Raikage se iluminó con una leve sonrisa. Se recostó, tamborileando con sus enormes manos sobre el escritorio. Quizás el futuro de Kumo ya se esté escribiendo. Más tarde, cuando el consejo se dispersó, Aya se quedó con Kaien en el patio de entrenamiento. El chico caminaba contoneándose, corrió, por el césped, ya firme sobre sus piernas. Ella aplaudió. Muy bien, pequeño genio, a ver si lo sientes esta vez. Un pequeño hilo de chakra, tal como te enseñé. Kaien frunció el ceño, con las mejillas hinchadas de determinación. Sus diminutos dedos se apretaron en una burda imitación de una señal con la mano. Un tenue brillo brilló entre sus palmas, débil pero constante. Aya silbó. Con 1 año, y ya moldeando chakra. A este paso, harás que tu tío Ai parezca lento. Kaien sonrió, dejando caer el chupete para que sus palabras sonaran más claras. Se siente, cálido. Como fuego. Pero es pesado para circular chakra. Es tu naturaleza de chakra intentando hablar, dijo Aya, arrodillándose junto a él.
No la fuerces todavía. Solo escucha. Deja que fluya. Las cejas de Cayen se fruncieron cuando el resplandor parpadeó. Es un poco mejor, pero sigue siendo difícil. A Aya se le encogió el corazón. Lo levantó en brazos, ignorando sus protestas, y le acarició la mejilla con la nariz. No madures tan rápido, Cayen. Hasta los genios necesitan a sus madres. Se retorció, forcejeando para volver a los pergaminos. Mientras tanto, los informes de Renga resonaban en la mente del Raikage. El mineral de chakra estaba demostrando ser revolucionario. Las armaduras con conductos de chakra permitían que incluso los shinobi promedio resistieran jutsus que antes los destrozaban. Las armas cortaban con mayor precisión, con mayor filo, infundidas con chakra elemental a un costo mucho menor. Los sellos grabados en las puntas de flecha permitían que las descargas explotaran en el aire, sembrando la destrucción sobre los enemigos atrincherados. Y aún había más. Los ninjas médicos descubrieron que el mineral en polvo infundido en ungüentos aceleraba la curación al sincronizarse con el chakra del cuerpo. Las líneas de suministro se extendieron más y duraron más. Las pérdidas fueron mínimas. Cada escaramuza con los escuadrones de exploración de Iwa terminó rápidamente, y los shinobi de Kumogakure se reforzaron y rejuvenecieron. Kumo no solo se mantenía firme, sino que se fortalecía con cada semana que pasaba. El 3 Raikage lo vio claro. En un año más, con suficiente mineral, Kumogakure podría rivalizar incluso con los famosos clanes shinobi de Konoha. Pero las palabras del chico persistieron. Si te pasas de la raya, podría aparecer el mismísimo Hiruzen. Gruñó, poniéndose de pie, y su sombra se alargaba sobre la cámara. Quizás Cayen tenga razón. Nos mantendremos firmes. Desangramos Konoha lentamente. Cuando llegue su Hokage, estaremos listos. Esa noche, Cayen dormitó contra el pecho de Aya, con el chupete suelto y pergaminos esparcidos a su alrededor. Mientras dormía, murmuraba palabras sin sentido mezcladas con fragmentos de la teoría del chakra, como si incluso sus sueños estuvieran llenos de sellos y energía. Aya le apartó un mechón de pelo de la cara y susurró: «Descansa, mi pequeña tormenta. Lo necesitas después de haber dedicado tanto cerebro a la guerra». La mañana en Kumogakure comenzó con truenos. No provenía de las nubes, aunque siempre parecían pesadas sobre las montañas, sino de la voz de Renga que resonaba en la cámara del Consejo del Raikage. «Confirmado», dijo, sujetando el pergamino con dedos rígidos. El propio Noki dio la orden. Todos los shinobi de Iwa tienen la orden de huir al ser vistos por el destello amarillo de Konoha. Eso no es un rumor del campo de batalla. Es doctrina. Los ojos del 3 Raikage se entrecerraron como grietas en la piedra. Su corpulenta figura se inclinó hacia adelante, con los músculos tensos contra el escritorio. ¿Huir? ¿No luchar? Le ha dado a un hombre la autoridad de un batallón. Aya se burló, y chispas de chakra del rayo le saltaron de los hombros. Un apodo llamativo. Quizás sea rápido. Pero no hay nadie vivo más rápido que yo cuando mi armadura está encendida. No me digas que Noki dejaría de lado su orgullo para nombrar al perro faldero de Konoha por la velocidad. Renga dudó un momento y añadió: gracias a los espías de Cascada, sabemos que Iwa ha ganado terreno contra Konoha. No lo suficiente para aplastarlos, pero sí lo suficiente como para ser relevante. Aún así, esta orden se emitió después de esa victoria. Lo que significa que no están alardeando. Tienen miedo. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Solo el rasguño de un chupete contra los dientes de Cayen lo rompió. El niño estaba sentado en el suelo, con un pergamino aferrado entre sus diminutas manos, fingiendo no escuchar. Pero sus ojos se movían de un hablante a otro. Aya se crujió los nudillos. Entonces, o el llamado destello amarillo está muerto y la orden es una trampa para atraer a Kumo. O está vivo, pero lo llamaron para defender su frente. El momento es demasiado oportuno. Konoha ha sufrido grandes pérdidas y su héroe desaparece de repente. Parece desinformación. Fue entonces cuando el chupete de Cayen se le escapó de los labios. Su vocecita, clara como el cristal, resonó en la habitación. No. Mamá, ¿y si es peor? El niño levantó la vista. Tenía el pelo revuelto, las mejillas aún redondeadas por la juventud, pero sus ojos eran penetrantes, incómodamente penetrantes para alguien que apenas había cumplido el primer año. ¿Y si el destello amarillo no solo es rápido? ¿Y si no corre, sino que se mueve? Se teletransporta. En un instante. Por eso Noki no puede arriesgar a sus hombres. No puedes luchar contra alguien a quien no puedes atrapar. Las palabras le pesaban. B parpadeó, a mitad de una rima que se le murió en la garganta.
Aya, apoyada contra la pared, se quedó paralizada como si la voz de la niña hubiera cortado el aire. Kaien insistió, con un tono nada infantil, inquietante en su calma. Si le arrebataron el destello amarillo a Iwa, quizá no sea porque haya perdido. Quizá sea porque Konoha lo envía aquí. A agua caliente. Para recuperar aquello por lo que los desangramos. Quizá, dudó, apretando los labios. Quizás su propio ejército de bestias también venga. Y si viene su propio Hokage, entonces todo lo que construimos con el mineral, todo, podría desaparecer. El rostro del 3 Raikage cambió, solo un instante, pero suficiente. Apretó la mandíbula y apretó los puños. No era miedo, ni mucho menos. Era reconocimiento. Reconocimiento de que un niño de 1 año acababa de decir lo que todos los veteranos presentes no se atrevían a decir. Aya susurró, casi para sí misma. Solo está adivinando. Podrían estar completamente equivocados y podríamos estar preocupándonos por nada. Pero cada palabra tiene sentido. El Raikage se levantó en un solo movimiento, elevándose sobre todos. Su voz era férrea. Renga. Trae el Kohaku no Hei. Ese solo nombre provocó un silencio absoluto. El frasco de purificación de ámbar, una de las reliquias del sabio, un arma capaz de sellar incluso a bestias con cola. Había permanecido encerrado en las bóvedas de la aldea durante generaciones, considerado demasiado peligroso para blandirlo imprudentemente. Señor Raikage, comenzó Renga, inseguro, si lo usamos abiertamente, las otras aldeas, sabrán que no jugamos con juguetes. Prepara tu jutsu. Salimos a pie hacia agua caliente. Kaien, aún en el suelo, ladeó la cabeza. No. Deberías sellar su bestia y hacer que el tío Renga lo traiga de vuelta aquí. Es más seguro. Y más rápido. Para eso, el tío Renga también debería ir al campo de batalla. El Raikage se giró. Su voz retumbó. ¿Cómo sabes para qué sirve ese frasco? Kaien se removió con aire de culpabilidad, metiendo la mano detrás de un montón de pergaminos y sacando un libro desgastado. Uno de los textos prohibidos que su abuelo creía guardados bajo llave. Lo abrazó contra su pecho como un juguete culpable. El Raikage exhaló lentamente y luego miró a Aya. Defiende la aldea mientras no estoy. Aya asintió, aunque su mano atrajo instintivamente a Kaien hacia sí. A pesar de toda su brillantez, seguía siendo su bebé. Y así partieron el Raikage y Renga, con el Kohaku no Hei atado a sus espaldas, retumbando con sus pasos hacia el campo de batalla de agua caliente. Mientras tanto en Hot Batter se suponía que la base de Kumo en agua caliente era segura. Reforzada, abastecida, con sus shinobi curtidos tras meses de desgaste. Pero la seguridad no significaba nada cuando la muerte llegó en un instante. Comenzó al amanecer. Llovieron kunais de la nada, cada uno grabado con un extraño sello. Al instante siguiente, rayas amarillas atravesaron el campamento, y los hombres caían degollados antes incluso de desenvainar sus armas. ¡Ataque enemigo! Gritaban las voces. Konoha. Minato Namikaze apareció entre ellos como la encarnación del rayo, con una mirada serena y letal. Y junto a él, con cadenas rojas azotando, chakra llameando como fuego, estaba Kushina Uzumaki, con colas de chakra carmesí crujiendo en el aire. Su voz era un ladrido áspero. Avancen. Sellen las tiendas de suministros. 400 shinobi de Konoha corrieron tras ellos. Ai, más joven pero aún feroz, rugió al estallar su armadura de relámpago. Mocoso de Konoha. Cargó, y el suelo se partió bajo sus pasos. Minato se alejó en un instante, reapareciendo tras él, solo para que Ai se girara con velocidad refleja. Sus choques eran chispas y truenos, cada uno poniéndose a prueba. Del otro lado, las cadenas de Kushina azotaban a Killer Bee. Las rimas del Jinchuriki flaqueaban mientras forcejeaba, obligado a esquivar en lugar de contraatacar. Oye, señorita, me estás presionando. Estas cadenas, pican muchísimo. Pero Kushina presionó más fuerte, sus artes de sellado roían su capa, amenazando con suprimir a la bestia dentro de él. El campo de batalla se convirtió en un caos. Las filas inferiores de Konoha cayeron en las trampas que Kumo había preparado desde hacía tiempo. Placas explosivas enterradas en la tierra, ráfagas de flechas forjadas con chakra que destrozaban formaciones. Pero Kumo también sangró. La teletransportación de Minato aniquiló escuadrones en instantes, y las cadenas de Kushina destrozaron las defensas por completo. Se mezclaban humo y gritos. La victoria pendía del filo de la navaja. Esto continuó durante horas. La aguda mirada de Minato lo captó primero. En el frente de Kushina, la frustración de Bee se desbordó.
Su cuerpo se llenó de chakra, y le brotaron colas mientras recogía una Big Dama. El orbe de destrucción condensada creció, zumbando con energía catastrófica. Kusina gruñó y las cadenas de chakra se apretaron a su alrededor, pero su control flaqueó cuando la explosión se volvió demasiado inestable. La mano de Minato le tocó el hombro en un instante. Nos vamos. Ahora. Su voz transmitía un tono de mando absoluto. Lanzó un kunai marcado y, con un destello, él y Kusina desaparecieron, reapareciendo entre sus tropas. Todas las unidades, prepárense para retirarse. La orden resonó por el campo. Los shinobi de Konoha se retiraron con una disciplina nacida de la desesperación, retirándose en formaciones cerradas, con Minato entre ellos para alejar a los rezagados. Ai aterrizó junto a B, con su armadura temblando de cansancio. Shinobi Kumo, retrocedan a la base. Reagrúpense. El campo de batalla quedó en silencio, sembrado de cadáveres de ambos bandos, con un hedor denso a humo y sangre. Ningún bando había ganado. Ambos habían sobrevivido. Mientras tanto en Konoha la cámara estaba en penumbra, iluminada únicamente por el tenue resplandor de las lámparas de aceite. Las sombras se extendían sobre la mesa de madera tallada donde las mentes más brillantes de Konoha permanecían sentadas en un silencio incómodo. Mapas del país del agua caliente y los territorios circundantes yacían dispersos por la superficie pulida, fijados con kunais. Marcas rojas y negras garabateadas sobre ellos con urgencia narraban la sombría historia. Líneas de batalla cambiantes, líneas de suministro cortadas y escaramuzas que habían desangrado a la aldea. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, presidía la mesa. Su expresión era tan indescifrable como siempre, pero sus ojos delataban el peso que lo oprimía. Había presenciado demasiadas guerras, enterrado a demasiados camaradas y cargado con demasiados pecados. Aún así, no podía flaquear. A su derecha estaba Jiraiya, inquieto como siempre, tamborileando sobre la mesa. Frente a él, Tsunade se recostaba con los brazos cruzados y la mirada penetrante, esperando a que la conversación se centrara en su experiencia. Danzo Shimura, siempre oculto tras su propia sombra, se sentaba un poco apartado, con el rostro desencajado, una expresión de calma y desapego que solo quienes lo conocían bien podían interpretar como cálculo. Orochimaru, por una vez, estaba ausente, desplegado contra las fuerzas de Iwagakure, y su silencio en aquella cámara solo acentuaba la inquietud. Un mensajero se arrodilló al otro lado de la sala, temblando de cansancio tras haber corrido casi muerto por el campo de batalla para entregar su mensaje. Ya había pronunciado las palabras, pero su eco aún resonaba con fuerza en el aire. El tercer Raikage en persona, repitió Hiruzen lentamente, como si el título fuera veneno amargo. Se dirige hacia agua caliente. Jiraiya se inclinó hacia adelante con expresión aguda. Eso lo confirma. Están intensificando la ofensiva. Ya hemos tenido al hijo del Raikage y a sus Jinchuriki liderando cargas devastadoras y destrozando nuestras líneas. Y ahora, si el propio Raikage aparece, planean aplastar nuestras divisiones de vanguardia por completo. Los labios de Danzo se curvaron casi imperceptiblemente, con un rastro de fría satisfacción oculto bajo una máscara de preocupación. Significa que Kumo está comprometido. Y significa que Konoha no puede permitirse mostrar debilidad. La presencia de un líder en el campo de batalla es una declaración. Si el Raikage marcha, ¿no debería el Hokage responder? Las palabras quedaron suspendidas como humo en la cámara. Hiruzen no mordió el anzuelo de inmediato. Inhaló lentamente por su pipa y luego exhaló el humo en una fina corriente. Su silencio fue mesurado, deliberado. Danzo, por supuesto, había expresado su provocación con cuidado. Si Hiruzen no se levantaba para enfrentarse al Raikage, parecería cobardía. Si lo hacía, arriesgaba su vida y le daba a Danzo la oportunidad, tan ansiosa por conseguir el puesto de Hokage si fracasaba. Jiraiya rompió el silencio. Su tono era inusualmente contenido, pero su mirada transmitía urgencia. Sensei, piénselo bien. Usted es nuestra última defensa. Incluso si Minato está ahí, incluso si Kusina puede intervenir con el chakra del 9 colas, no podemos estar seguros de que puedan enfrentarse a él, a su hijo y a sus Jinchuriki a la vez. Yo me presentaré. Su voz se quebró levemente al oír el nombre de Kusina. Intentó disimularlo, pero todos en la mesa lo oyeron. Hiruzen lo miró de reojo. Estás preocupado por tu estudiante. Sería un tonto si no lo fuera. La voz de Jiraiya sonó más áspera. Minato ha crecido. Pero no es invencible. Y Kusina, es fuerte, sí, pero también es el premio que Kumo ha anhelado desde la última guerra. Si la capturan, si se llevan al 9 colas, la frase se fue apagando.
No hizo falta que terminara. El silencio que siguió fue sofocante. Tsunade finalmente habló, su voz cortando la penumbra como un bisturí. Dejemos de lado las emociones por un momento. No estamos debatiendo sentimientos. Estamos debatiendo números, cuerpos, resistencia. Kumo ya ha infligido graves pérdidas a nuestras fuerzas en aguas calientes. El hijo del Raikage ha estado arrasando en el frente, y el Jinchuriki ha destrozado al menos 2 de nuestras divisiones. Todas las unidades que hemos enviado han regresado destrozadas. El escuadrón de Minato es la única razón por la que hemos resistido. Pero si el propio Raikage entra en acción, la balanza se inclina por completo. La aparición de Jiraiya no cambiará nada. Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa y la mirada fija en Hiruzen. Ni siquiera con Minato y Kushina pueden mantener esa línea solos. No es una crítica, es la realidad. Danzo aprovechó la pausa. Su voz era tranquila, pero cada palabra era como un cuchillo dirigido a Hiruzen. Entonces parece inevitable, ¿no? Si el Kage enemigo aparece, también debe aparecer el nuestro. A menos, claro, que Konoha quiera enviar el mensaje de que su Hokage teme la batalla. La mirada de Jiraiya se fijó en él. No lo tergiverses, Danzo. No estamos debatiendo sobre el miedo. Estamos debatiendo sobre la estrategia. Si el Hokage cae, Konoha estará acabada. Eso es precisamente lo que Kumo quiere, arrastrar a nuestro líder al fango. Sensei no necesita demostrar su valía a nadie. La expresión de Danzo no cambió, pero sus palabras fueron más duras. Al contrario. Un Hokage debe demostrar su valía cada día, tanto a enemigos como a aliados. Si Sarutobi se esconde mientras otros se desangran, los rumores se extenderán. Los rumores se convierten en duda. La duda corrompe los cimientos del liderazgo. ¿Preferirías eso, Jiraiya? Los dos hombres se miraron fijamente, la tensión crecía. Hiruzen levantó una mano, deteniendo la discusión antes de que se descontrolara. Me voy. Las palabras fueron tranquilas, pero definitivas. Todos se quedaron paralizados, con las miradas fijas en él. Sensei. Empezó Jiraiya, levantándose a medias de su asiento. Hiruzen lo interrumpió con una mirada aguda. Basta. Tú misma lo has dicho, Tsunade. Números, cuerpos, resistencia. No podemos soportar todo el peso del Raikage a menos que yo me ponga al frente. Si me voy, aguantaremos. Si me quedo atrás, sangraremos hasta que no quede nada. Tsunade frunció el ceño y apretó los puños. Odiaba esto, pero no podía negar la verdad. Entonces, al menos, déjenos reforzar con divisiones médicas. Si se arriesgan, los heridos deben ser repatriados rápidamente, o colapsaremos de todas formas. Hiruzen asintió. Aprobado. Organízalo de inmediato. Se giró entonces hacia Jiraiya, con una mirada más suave, pero no menos firme. Tú y Tsunade permanecerán en la reserva. Si Wagakure aprovecha mi ausencia para actuar, los contrarrestarán de inmediato. Orochimaru ya está ocupado en su teatro de operaciones. No podemos permitirnos dejar ese flanco expuesto. Jiraiya negó con la cabeza, frustrado, pero se obligó a sentarse. Sensei, si algo pasa, si algo sucede, dijo Hiruzen, su voz tenía la autoridad de décadas, entonces la próxima generación de Konoha ocupará mi lugar. El único ojo visible de Danzo brilló en la penumbra. Nadie sabía si era aprobación, cálculo o ambición contenida. Había conseguido lo que quería, de una forma u otra. El mensajero se removió nervioso, percibiendo el peso de las decisiones tomadas por encima de su puesto. Afuera, el tenue sonido de la lluvia comenzó a repiquetear contra el tejado, un suave redoble contra la tormenta de guerra que se avecinaba por todos lados. Durante un largo instante, nadie habló. La sala del consejo se llenó solo con el suave crepitar de las lámparas de aceite. Entonces Hiruzen se levantó, dejando la pipa a un lado, y puso ambas manos sobre el mapa extendido ante él. Konoha ya ha sangrado bastante, dijo en voz baja. Si el Raikage quiere poner a prueba la voluntad de la hoja, que se enfrente a ella de frente. Los demás lo observaban, cada uno con sus propios pensamientos. Tsunade, calculando cuántas vidas podría salvar. Jiraiya, preocupado por su estudiante y la chica que poseía el 9 colas. Danzo, ya tramando cómo esta apuesta podría transformar el futuro de la aldea. Y en medio de todo, el tercer Hokage se preparaba para cargar con la carga de Konoha una vez más, sabiendo perfectamente que un paso en falso podría costarle todo. La llegada del tercer Raikage fue como un trueno que resonó en el campamento de Kumo. La noticia se extendió incluso antes de que su silueta acorazada apareciera en el borde del campo de batalla.
El rumor corrió de shinobi a shinobi. Tsukage estaba aquí. La encarnación de la fuerza inquebrantable, el hombre que había enfrentado ejércitos enteros. Los soldados, que cojeaban por las heridas, enderezaron la espalda. Los veteranos susurraron con asombro. Los exhaustos y desmoralizados sintieron que su determinación se endurecía. La enorme tienda negra y dorada en el centro del campamento rebosaba de actividad. Los guardias reforzaban su perímetro, los exploradores entraban y salían con informes, y el tenue tintineo metálico de las armas al afilarse llenaba el aire nocturno. Dentro, una gran mesa dominaba el espacio, con mapas de la Tierra del Agua Caliente esparcidos por toda su superficie, alfileres y marcadores esparcidos como piezas en un tablero de shogi. Raikage Ai se sentó a la cabecera de la mesa. Su corpulenta figura empequeñecía la silla, y su capa de batalla colgaba pesada sobre sus hombros. Renga, su consejero de confianza, estaba a su derecha con Kohakunoge y en un estuche reforzado a su espalda. La reliquia brillaba tenuemente a través de sus sellos, ominosa y absoluta, un recordatorio del poder que albergaba. Frente a ellos estaba sentado su hijo, el joven Ai, con una mirada penetrante y una ansia de batalla evidente. A su lado estaba Killer B, tarareando suavemente para sí mismo con un ritmo que solo él entendía, pero su expresión se volvió más seria cuando su hermano le pidió silencio con un codazo. La tienda quedó en silencio mientras el Raikage hablaba. Su voz retumbó como un trueno lejano. Informe. El joven Ai inclinó la cabeza brevemente antes de comenzar. Padre, los hemos presionado con fuerza desde nuestro avance hacia Aguas Calientes. Konoha ha sufrido graves pérdidas. Seguimos siendo fuertes en número, pero la resistencia no ha desaparecido por completo. Señaló una sección del mapa, tocando cerca de una cresta marcada en rojo. Minato Namikaze, el destello amarillo, como lo ha llamado Iwa, ha mantenido su posición. Abruma nuestras fuerzas de forma impredecible. Ataca, desaparece y reaparece donde menos lo esperamos. Nuestros escuadrones no pueden detenerlo. El tercer Raikage frunció el ceño. ¿Y los Jinchuriki? Esta vez, B habló, con un tono inusualmente serio. Ella también está aquí. Kusina Uzumaki. Su chakra, enorme, salvaje. Ha estado luchando con transformaciones parciales de manto de chakra, con las colas del 9 colas revoloteando a su alrededor. Los shinobi de Kumo intentan atarla, pero no lo consiguen. No es inexperta. Sus artes de sellado en cadena también son peligrosas. Los labios de B se apretaron con fuerza, rompiendo su habitual ritmo despreocupado. Si me capturan, soy un objetivo. Pero ¿y si la capturan? Ese es el 9 colas. Fin del juego. Se hizo el silencio. Todos en la tienda comprendieron el peso de esas palabras. El joven Ai añadió. Padre, Minato parece teletransportarse a cualquier lugar donde su kunai impacte. No es velocidad, es instantáneo. Lo hemos visto demasiadas veces. Un shinobi se le lanza, creyendo tener la ventaja, y luego, nada. Está detrás de él. O encima. O ya les está cortando el cuello. Es impredecible. Las pesadas manos de Raikage se cerraron en puños contra la mesa. Su voz era baja y mesurada. Así que Kaien tenía razón. Ese chico dijo que este destello amarillo podría ser una amenaza aún mayor de lo que Iwa admitió. Un enemigo lo suficientemente rápido, o lo suficientemente astuto, como para ganarse la orden de huir al ser visto por Noki no puede subestimarse. Al mencionar a Kaien, B y el joven Ai intercambiaron miradas. Recordaron la advertencia del niño, con el pequeño chupete deslizándose de sus labios mientras hablaba de teletransportación y peligro con una claridad asombrosa. En aquel momento, los había inquietado. Ahora, al enfrentarse a los informes del destello amarillo, comprendieron que los instintos de Kaien habían sido más agudos de lo que se atrevían a admitir. El Raikage se inclinó hacia adelante, su aura de poder presionaba a todos en la tienda. Entonces nos adaptamos. Escuchen atentamente. Pronunció las siguientes palabras con una voz destinada únicamente a su linaje y a su Jinchuriki. Capturaremos a Kusina Uzumaki. Esa es nuestra prioridad. Con el 9 colas en nuestro poder, la guerra se inclinará a nuestro favor para siempre. El chico Minato será neutralizado primero. Ai, tu tarea será enfrentarlo directamente. Sepáralo del Jinchuriki. No le des la oportunidad de protegerla. Los puños del joven Ai se apretaron con entusiasmo, mientras un relámpago crepitaba débilmente en sus brazos. Sí, padre. Raikage continuó. También reunirás a todos los usuarios de estilo tierra que tenemos. Todai los liderará. Se tragarán los kunais que Minato lance, los enterrarán en piedra y, si es posible, los sellarán.
Todos los kunais marcados deben ser reunidos y concentrados en un solo lugar. Si le quitas la libertad de aparecer en cualquier lugar del campo de batalla, le quitarás su mayor ventaja. Aya sintió con firmeza, mientras repasaba la logística en su mente. Raikage entonces miró a Bee. Sellarás a la Jinchuriki. Usa su nombre. Oblígala a responder. Y con Kohaku no Hoi podemos sellarla en la olla de ámbar. Abandona la misión si se vuelve demasiado peligrosa, no podemos arriesgarte. Dado que su Jinchuriki es experta en el arte del sellado, corres el mismo riesgo, Bee. Renga te ayudará. El habitual pavoneo de Bee se atenuó bajo el peso de la orden, pero asintió. Entendido. La encerraré. No soltaré a ese zorro. La mirada del Raikage los recorrió a ambos con una innegable dureza. Entiendan esto. Minato es peligroso, pero no es inmortal. Kusina es peligrosa, pero no es invencible. Su Hokage no está aquí, nuestros exploradores lo confirman. Eso significa que son vulnerables. No desperdiciaremos esta oportunidad. Puede que Konoha ya haya recibido la noticia de mi presencia. No podemos retrasarlo más. Por un instante, la tienda quedó en silencio, salvo por el aleteo de la lona al viento. La presencia del Raikage llenaba cada rincón. La absoluta certeza de su mando no dejaba lugar a dudas. Luego volvió a hablar, con un tono práctico, volviendo a la estrategia. Renga. Avisa al segundo frente. Refuercen aquí con otros 1000 shinobi para mañana. Regresen a los heridos a la base secundaria. Esta batalla no será una escaramuza, será decisiva. No podemos entrar con hombres debilitados. Renga hizo una profunda reverencia. Enseguida, Raikage-sama. El Raikage se volvió hacia su hijo y Bee. Descansarán ahora. Al amanecer, lanzaremos nuestro ataque. Cada hora de preparación, cada gramo de fuerza conservada, determinará el resultado del mañana. El joven y Bee intercambiaron una mirada de nuevo, un reconocimiento silencioso entre hermanos. El plan era peligroso, quizás incluso imprudente. Pero si triunfaba, Kumo sería visto como un poder que ninguna otra aldea podría desafiar. Raikage finalmente se recostó. La tensión en la tienda se alivió ligeramente, aunque su expresión permaneció sombría. Su mirada se desvió brevemente hacia la caja sellada detrás de Renga, hacia el tenue resplandor del Kohaku no Hei. Apenas había salido el sol cuando los exploradores regresaron a la tienda de Minato. Respiraban con dificultad y tenían los ojos muy abiertos. Los usuarios del Byakugan que los acompañaban confirmaron lo peor. Una fuerza masiva de shinobi de Kumo avanzaba, ya a 2 kilómetros. La mano de Minato se tensó alrededor del borde del mapa que había estado estudiando. El cansancio en el campamento era visible. Los 300 shinobi de Konoha recién llegados habían marchado toda la noche. Sus armaduras estaban cubiertas de polvo y sus hombros estaban hundidos. Se habían unido a los restos de los 400 originales, ahora reducidos a 350. En total, 650 hombres y mujeres. Veteranos, sí, pero fatigados. Y ahora se enfrentaban a 800 shinobis nuevos de Kumo. ¿Cómo pudieron reunir tantos a la vez? Había poco más de 400 shinobis del lado de Kumo. El aire en la tienda de mando se sentía pesado, el silencio se prolongó demasiado hasta que Kusina lo rompió, su voz aguda como el acero. Ni siquiera nos dan un día para respirar. Su cabello rojo brillaba tenuemente con el chakra del 9 colas ya despertándose bajo su piel. Había estado inquieta desde la última batalla, cargando la decepción como un peso en el pecho. Anhelaba redención. Minato, siempre tranquilo, asintió. Lo que significa que tienen confianza. Intentarán acabar con esto aquí, antes de que nos recuperemos. Su mirada recorrió la sala y se posó en los líderes del escuadrón. Eso también significa que serán predecibles. Su objetivo seremos nosotros, Kusina y yo. Prepárense. Se gritaron órdenes, se activaron trampas, las llamaradas de chakra señalaron posiciones. En cuestión de minutos, los cansados shinobi de Konoha se habían formado. Trampas con etiquetas explosivas, bosques con alambre y sellos premarcados ocultos en la tierra, todo colocado de la noche a la mañana con la precisión silenciosa y desesperada de hombres y mujeres que sabían que otra batalla era inevitable. Y entonces el suelo tembló. Desde el este, el joven Ai lideraba la carga, con el chakra del rayo danzando en sus brazos como una tormenta apenas contenida. A su lado avanzaba Dodai, el veterano usuario del estilo lava, con la mirada firme y calculadora. Tras ellos venían unos cuantos shinobis de estilo tierra Kumo de más de 50 años, cuyos jutsus ya moldeaban el terreno a medida que avanzaban.
Desde el oeste, la fuerza de flanqueo de Killer Bee y Renga avanzaba, sus voces animando a cientos de shinobi más. El zumbido de B, similar a un rap, se oía extrañamente en el aire matutino, pero su mirada era fría y concentrada. La trampa activó la trampa. Explosiones resonaron en las crestas, engullendo a una docena de shinobi de Kumo. El alambre se tensó, cortando piernas y brazos. Pero la inmensa cantidad de Kumogakure siguió adelante a pesar de todo, su formación apenas disminuyó. Y en el centro del campo de batalla, Minato y Kushina dieron un paso adelante. El choque fue instantáneo. Aya cortó la distancia con una velocidad cegadora, su armadura de relámpago chispeando, su puño convertido en un borrón. Minato apenas se retorció, el aire mismo crujiendo donde impactó el golpe de Ai. El joven Ai gruñó. «Oye, mocoso de Konoha, nos volvemos a encontrar». Minato entrecerró los ojos. Los kunais ya centelleaban en el aire. Giraban como lluvia plateada, clavándose en los árboles, en las rocas, en la tierra. Marcadores. Puertas de escape y entrada. Dodai se movió de inmediato. Sus manos se juntaron en una secuencia fluida. La lava siseó, ardiendo y burbujeando, engullendo el kunai que golpeó la tierra. A su alrededor, shinobi de estilo terrestre golpearon con las palmas, abriendo el suelo para consumir las espadas. La mirada de Minato se desvió una vez, analizando el campo de batalla al instante. No intentaban abrumarlo con números. Estaban desmantelando su propio jutsu. Dodai, tranquilo en medio del caos, gritó una orden. «Reúnanlos. Traigan todos los kunai enterrados». El chakra se encendió al moverse la tierra, llevando los kunai sellados hacia un solo punto. Minato lo vio de inmediato. Si se reunían en el mismo punto, perdería la sorpresa. Aya arremetió de nuevo, con el puño resonando como un trueno. Minato se apartó, reapareciendo en un destello de luz amarilla a una docena de metros de distancia. Pero la distancia se acortaba. Cada kunai reducido significaba menos salidas, menos fintas, menos trampas que podía activar. Intentó sondear a Dodai, lanzando un kunai a lo alto, desapareciendo hacia él, pero Ai estaba allí, un rayo lo interceptó a mitad del golpe. El impacto sacudió el brazo de Minato, que apenas logró bloquear con un kunai, y su sello chispeó ante la fuerza bruta de Ai. Ai sonrió, con los ojos llenos de adrenalina. «Ya no eres tan intocable, ¿eh? Sin tus trucos, solo eres otro mocoso con un kunai». La mente de Minato corría a toda velocidad. Podía colocar sellos directamente con las manos, pero era lento. Segundos de exposición que no podía permitirse ante la implacable velocidad de Ai. Cada movimiento debía ser calculado, cada teletransporte era precioso. Volvió a parpadear, esta vez detrás de Dodai, con la intención de un golpe rápido. Pero el instinto de Dodai para el campo de batalla, que ya había perdurado durante años, lo preparaba para el ataque. La lava fundida estalló hacia arriba, obligando a Minato a retroceder antes de que el calor le quemara la piel. Ai se abalanzó sobre él de inmediato, obligándolo a retroceder con una lluvia de golpes. Por primera vez en combate, Minato sintió que su ventaja se desvanecía. Su estilo característico, su ventaja sobre todos los shinobi a los que se había enfrentado, se desmoronaba poco a poco. Y Ai lo sabía. El joven Raikage presionó con más fuerza, con su risa resonando. «¿Qué pasa, destello amarillo? ¿No vas tan rápido sin tus juguetes?» Minato entrecerró los ojos, mientras el sudor le corría por la sien. Tenía una última opción. Colocar sellos en plena batalla, grabados con sus manos sobre superficies, pero cada marca requería precisión, chakra y tiempo. Segundos demasiado largos contra Ai. Tendría que provocarlo, arriesgarlo todo. En el flanco oeste, el campo de batalla retumbaba con un ritmo distinto. Kushina, envuelta en el manto carmesí del chakra del 9 colas, con sus 2 colas azotando como látigos, chocaba con el flujo constante de Killer Bee. Sus cadenas brotaron del suelo en ráfagas de luz dorada, obligando a Bee a retorcerse, con las espadas destellando al cortar a una antes de que otra se lanzara hacia él. Su mente zumbaba con ritmo, pero sus pensamientos eran agudos. Es inexperta. Poderosa. Pero su control es deficiente. Esas cadenas, la agotan. No puede mantener firme la capa mientras las usa. Kushina gruñó, y su voz resonó por todo el campo. ¿Por qué el ejército del 8 colas lucha tan limpiamente? Como si fuera un baile. ¿Te burlas de mí? Bee gruñó cuando una cadena le rozó el brazo, chisporroteando contra su capa de chakra. No, chica, no me estoy burlando. Solo vivo, solo fluyó.
Pero tú, se agachó cuando otra cadena se estrelló contra la tierra, estás luchando más contra el zorro que contra mí. La furia de Kusina se intensificó. Su capa ondeó, su cabello se alzó como si estuviera atrapado en una tormenta. Se abalanzó, con cadenas azotando como serpientes. B bloqueó, esquivó y contraatacó con un golpe potenciado por chakra que le hizo vibrar las costillas a través de la capa. El campo de batalla se movía sutilmente, cada intercambio los alejaba más del centro, más del flanco de Minato. Paso a paso, choque a choque, B la apartó, con cuidado de no revelar demasiado sus intenciones. Por dentro, los pensamientos de B eran sombríos. El destello amarillo, es demasiado astuto, demasiado tranquilo. Engañarlo de frente es un suicidio. Pero ella, es imprudente. Arde demasiado. Si la arrastro lo suficiente, es mía. La respiración de Kusina se volvió más pesada, las cadenas se debilitaban entre ráfagas. Lo sentía. Su cuerpo se tensaba, su chakra se desbordaba. Pero el orgullo se negaba a dejarla ceder. No volvería a fallar, no ante otro Jinchuriki. Sus ojos ardían rojos mientras se lanzaba hacia B una vez más, las cadenas girando hacia afuera en un intento desesperado por atarlo por completo. Los ojos de B se entrecerraron. Ahora es mi momento. A su alrededor, los shinobis chocaban en violentas oleadas. Las trampas de Konoha ralentizaron a Kumo, pero no pudieron detenerlos por completo. Las explosiones iluminaron las crestas, gritos mezclados con alaridos de guerra, acero contra acero. Pero el meollo de la batalla estaba claro. Ai atacaba a Minato con una velocidad implacable mientras Dodai le quitaba su ventaja, y B aislaba a Kusina, donde su chakra se consumiría por sí solo. Los líderes de Konoha estaban siendo separados. Sus mayores armas estaban siendo neutralizadas. Mientras tanto Hiruzen presionó a su unidad con fuerza, cada paso impulsado por el peso que le agobiaba el pecho. 20 kilómetros no eran nada para un shinobi de su calibre, pero en la guerra, la distancia podía convertirse en un desastre si se perdía una sola hora. Había recibido informes de los movimientos de Kumo, y sabía que el enfrentamiento era inevitable. Cada latido que pasaba mientras aún estaba en el camino significaba que sus camaradas en la base de Konoha mantenían la línea sin él. Su mente revoloteaba con posibilidades, una emboscada, un avance, el campamento ya en llamas, pero las apartaba. La vacilación era la muerte. Lo único que importaba era acortar la distancia y permanecer donde más se le necesitaba. El bosque se estremecía con cada golpe. Las cadenas de Kusina desgarraban el suelo, envolviendo árboles y abriendo zanjas. B se deslizaba entre ellos, sus espadas destellando rítmicamente, sus movimientos engañosamente relajados. Para un extraño, podría haber parecido un duelo entre iguales, pero B sabía que no era así. Podía verlo en sus ojos, el resplandor rojo del 9 colas ardiendo con más fuerza. Cada insulto, cada intento fallido de atarlo, cada roce de sus contraataques, se acumulaba, alimentando la ira del zorro en su interior. No solo luchaba contra él. Luchaba contra sí misma. Kusina gruñó, con la respiración entrecortada. Quédate quieto, maldito payaso. Enfréntate a mí como es debido. Los labios de B se curvaron en una sonrisa burlona, aunque sus ojos brillaban con seriedad. Está cerca. Demasiado cerca. Unos cuantos intercambios más y dejará de pensar, de escuchar. Ahí es cuando tiene que suceder. Giró la muñeca y un pergamino se deslizó en su palma. Las palabras de Rengar sonaron en su cabeza. Manténlo oculto hasta el momento exacto. No te arriesgues demasiado pronto. B desenrolló el pergamino con un movimiento rápido y experto. Sellos negros brillaban en la superficie, latiendo con un chakra ominoso. El aire del bosque se volvió denso. Kusina se quedó paralizada, sus cadenas se detuvieron a mitad de un latigazo y sus ojos carmesí se entrecerraron. ¿Qué es eso? La voz de B bajó, y su habitual cadencia rapera fue reemplazada por una crueldad deliberada. ¿Sabes lo que es esto, chica? Un espejo para monstruos. Un ataúd para fracasos. Y eso es todo lo que eres. Un fracaso como Jinchuriki. No puedes controlar a tu zorro, no puedes controlar tu ira. Eres la razón por la que Konoha perderá. Ladeó la cabeza, burlándose. Niña de pelo tomate. Kusina Uzumaki. Las palabras impactaron con más fuerza que sus espadas. La rabia inundó sus venas. Recuerdos de años de susurros, burlas, el haber sido llamada tomate en sus días de academia, la vergüenza de perder el control en sus primeras batallas, la decepción tras su último enfrentamiento con B. Todo ardía en su interior. No soy un fracaso. No soy débil.
soy Kusina Uzuma, ella no terminó. El pergamino se abrió de golpe, los símbolos se retorcieron, y el Kohaku no Hei se materializó en una explosión de humo y cadenas negras. Su boca se abrió de par en par, y su chakra sellador la atrajo como un remolino. El cuerpo de Kusina se dobló de forma antinatural, arrastrado a media frase hacia el artefacto. Su capa ondeó de pánico, las cadenas se agitaron en todas direcciones, pero la atracción fue total. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. La comprensión llegó demasiado tarde. No. La última sílaba de su nombre selló la orden. Su cuerpo fue arrastrado hacia adentro, sus cadenas desaparecieron con un destello de luz dorada. B cerró la tapa de golpe. La última sílaba de su nombre selló la orden. Su cuerpo fue arrastrado hacia adentro, sus cadenas desaparecieron con un destello de luz dorada. B cerró la tapa de golpe. El bosque quedó inquietantemente en silencio por un momento, y el chakra opresivo se disipó en la nada. B se tambaleó, con el sudor corriéndole por la frente. Respiraba entrecortadamente y sus músculos temblaban. Usar el Kohaku no Hei había agotado sus reservas, devorando su chakra como un pozo sin fondo. Incluso con el 8 colas dentro, la tensión era inmensa. Dobló una rodilla en el suelo, jadeando. Maldita sea, chica, pelea. Y entonces un destello de chakra pulsó a su lado. Pocos días antes había sido solo unos días antes, en la tienda de mando del tercer Raikage. La atmósfera pesada estaba iluminada por una sola linterna. Había mapas esparcidos sobre la mesa. Kaien, apenas un niño pero ya de mirada aguda, rondaba al borde de la habitación. Sus pequeñas manos se aferraban a su libro de teoría de chakras, pero su mirada no vaciló. Cuando finalmente habló, su voz tenía la franqueza pura de un niño. Tío Renga. Si capturamos al anfitrión de las bestias de Konoha, el tío B usará tanto chakra. Abrió los brazos, exagerando el tamaño con una seriedad infantil. Tanto. Quedará agotado, incluso si gana. Renga frunció el ceño y bajó los brazos. Entonces, una vez que Kusina Uzumaki esté sellada, B podrá descansar. Tras recuperar su chakra, se reunirá con el joven Lorai. Eso nos asegurará el dominio del campo. Kaien negó con la cabeza con fuerza, con su cabello negro ondeando. ¡No! No, tío Renga. Incluso unos pocos momentos, solo unos pocos, de debilidad podrían volverse en nuestra contra. Si el tío B está cansado, Konoha lo atacará con todo. Intentarán rescatar a su anfitrión o capturar al nuestro. Titubeó un poco al hablar, pero perseveró, con una determinación infantil y cruda. Si eso sucede, incluso si el Jinchu, la bestia huésped está sellada, intentarán capturar al tío B para compensar su Jinchuki. N/A. Kaien no sabe deletrear Jinchuriki. Renga arqueó una ceja. ¿Y qué sugieres, pequeño estratega? Kaien hinchó el pecho, intentando aparentar más edad. Cuando el tío B use la herramienta de sellado que dijo el abuelo, te escondes. En cuanto termine, lo teletransportas a él y al frasco aquí. Y de inmediato. Si no esperas ni peleas. Ve directo con el abuelo. La voz del chico se suavizó, casi suplicante. Eres demasiado importante para desperdiciarlo. No pueden atraparte. Por un instante, el silencio inundó la tienda. La risa profunda del Raikage resonó en el borde, aunque su rostro permaneció severo. Hasta un niño ve el riesgo. Quizás tengas razón, Kaien. Renga exhaló, observando al chico. ¿Así que me obligas a abandonar el campo en el momento más crítico? Kaien asintió con expresión obstinada. Porque no se trata de ganar una batalla. Se trata de mantener el Ki de Konoha, para que se doblegaran a nuestra voluntad. Las palabras del chico sonaban pesadas. Incluso en su cadencia infantil, la lógica era aguda. La mirada de Renga se suavizó brevemente. Extendió la mano y la apoyó en la cabeza del chico. Ya piensas como un Raikage. Kaien sonrió, con un diente faltante en un lado de su sonrisa. Entonces escúchame, tío Renga. No seas tonto. Renga aterrizó pesadamente en el suelo quemado. El cielo matutino a sus espaldas se llenó de rayos de fuego y chakra. Delante, B se arrodilló exhausto, con el Kohaku no Hei encadenado a su espalda como una carga maldita. B-sama, la voz de Renga atravesó la neblina, aguda y autoritaria. ¿Puede lograr una transformación parcial? La teletransportaré directamente a Kumogakure. B ladeó la cabeza, jadeando, pero aún intentando mantener su arrogancia. No hace falta rapear, puedo salir caminando, golpeando. Renga entrecerró los ojos. No tenía tiempo para bravuconadas. Esto no es una petición.
Es una orden de Kaien Dono. Con Raikage-sama al frente, las órdenes de Kaien y Aya-sama tienen prioridad. Debes obedecer. B se estremeció al oír el tono de Renga. Órdenes eran órdenes, y no podía ignorar la cadena de mando, no ahora. Suspiró, murmurando algo a Giki en su interior. Préstame un poco más, compañero. Lo justo para terminarlo. Un gruñido bajo y retumbante resonó en su mente. Ya has llegado a tu límite, B. Pero bien, te daré lo que vale una cola. Un chakra rojo burbujeó alrededor del cuerpo de B, cubriéndolo con la forma de Giki. 8 colas se alzaron en el aire, estremeciéndose al formarse, y cada movimiento le costaba más fuerza. Respiraba entrecortadamente, pero se obligó a estabilizar la capa. Eso debería bastar, murmuró Renga. Sus manos comenzaron a tejer una larga secuencia de sellos, cada trazo grabado con precisión nítida. El aire a su alrededor se distorsionó, deformándose como agua bajo una presión invisible. Su cuerpo tembló. La transportación celestial no era poca cosa, sobre todo llevando consigo a un Jinchuriki y el Kohaku no Hoei. El suelo bajo ellos se quebró, la luz destellando en finos rayos. Entonces, con un estruendo atronador, el espacio alrededor de B se dobló sobre sí mismo. Su figura se desdibujó y luego se desvaneció en el vacío. B y el Kohaku no Hoei fueron arrancados del campo de batalla en un instante, lanzados hacia el corazón de Kumogakure. El contragolpe arrojó a Renga sobre una rodilla. El sudor le corría por la cara y sus venas de chakra gritaban en protesta. Sacó un puñado de píldoras de energía de su bolsa y las mordió una tras otra. El sabor amargo le inundó la boca, pero la oleada le tranquilizó la respiración. Se puso de pie tambaleándose. Renga apretó la mandíbula. B-sama está a salvo y el Jinchuriki de Konoha ha sido capturado con éxito. Eso es lo que importa. Se ajustó la capa, se apartó del suelo quemado y echó a correr de vuelta al campamento, a cada paso pesado pero inflexible. La tienda del Raikage era una fortaleza de lona y postes de acero, reforzada más como un búnker que como un centro de mando. Una tenue linterna ardía en un rincón, proyectando un resplandor dorado sobre mapas, pergaminos y la enorme silueta del tercer Raikage. Se estaba poniendo la armadura para presentarse en el campo de batalla cuando su mente se remontó a otra noche, no hace mucho, en el campo de entrenamiento de Kumogakure. Era Kaien, el pequeño Kaien, dando botes sobre las puntas de los pies, con su cuerpo fibroso cubierto de sudor. Había insistido ese día, insistiendo a su abuelo para que le diera un entrenamiento de verdad. No solo control de chakra, ni caligrafía, sino algo físico. Algo para ponerse a prueba. Muay Thai, Ji-sama. Gritó Kaien, con los puños en alto y los codos flexionados torpemente. El arte de las 8 extremidades. Intenté improvisar después de leerlo en un pergamino, y es genial. Puños, codos, rodillas, espinillas, no puedes pararlo todo. El viejo Raikage arqueó una ceja y cruzó los brazos. 8 extremidades. Puños, codos, rodillas y espinillas. ¿Esa es la idea? Kaien sonrió, con los dientes blancos bajo la luz del sol. Exactamente. A ver si el muro aguanta. El chico se había lanzando una ráfaga de golpes torpes. Un jab, una patada baja, un codazo que iba a estrellarse contra el pecho del Raikage. El anciano no se había movido. Cada golpe impactaba en carne sólida como si se estrellara contra una montaña. A Kaien le dolían las espinillas, le dolían los puños, se raspaba los codos, pero no se detuvo. Se movía como si hubiera estudiado, girando las caderas, chasqueando las rodillas, encadenando ataques. Finalmente, jadeante y empapado, Kaien se apoyó en las rodillas. Ni siquiera te moviste, murmuró. El Raikage finalmente esbozó una sonrisa. Extendió la mano y apoyó su enorme palma sobre la pequeña cabeza empapada de sudor de Kaien. Estás mejorando. No porque no puedas hacerme daño, sino porque tu cuerpo y tu mente empiezan a moverse juntos. Ves el golpe antes de lanzarlo. Desplazas el peso antes de que la extremidad se extienda. Esa coordinación, muchacho, eso es lo que hace a un shinobi. Kaien levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿estoy bien? Eres mejor, dijo el Raikage. Y un día, serás el muro. Lo suficientemente fuerte como para sostener a todos detrás de ti. El niño murmuró para sí mismo. La pared, el recuerdo se desvaneció cuando el tercer Raikage se colocó los guanteletes, con la mandíbula apretada. El instinto de ese chico, el mismo instinto que le había advertido sobre el destello amarillo, sobre Kusina, sobre los movimientos del Hokage, era más agudo que el de la mayoría de los veteranos. No se equivocaba.
Konoha había desatado a sus Jinchuriki y a su prodigio en el mismo batallón, lo que significaba que iban en serio. El Raikage salió de la tienda, con el aire de la mañana refrescándole el pecho. El arte de las 8 extremidades, en el campo de batalla, los kunais brillaban como estrellas fugaces. Minato Namikaze se movía con la velocidad del ojo. Cada destello de luz era una teletransportación, cada golpe mortal. Aniquiló a 2 shinobi más de estilo terrestre que intentaron enterrar sus armas. Apenas habían terminado de sellarlas, él ya estaba detrás de ellos, con su kunai cortando con precisión y contundencia. Todai, sin embargo, era diferente. Se había cubierto el cuerpo con una gruesa capa de goma, capas de látex endurecido impregnado de chakra que embotaba los kunai de Minato y absorbía el impacto de las teletransportaciones sorpresivas. Cada vez que Minato aparecía, con la espada destellando para el sello, Todai se retorcía, la goma se abultaba y se estiraba, impidiendo que la espada de Minato alcanzara la carne. Minato entrecerró los ojos al soltarse, aterrizando suavemente en el suelo. Su mente calculó rápidamente. Necesito tocarlo. Un sello en su cuerpo acaba con esto. Pero la goma, se está protegiendo a la perfección. Incluso una estocada directa solo se hunde a medias. Su mano se movió instintivamente hacia un kunai nuevo, con el chakra ya quemando la marca del dios del trueno volador en el mango. Podía sellarlo manualmente, sí, pero eso significaba hacer contacto directo, palma contra piel, en medio de un campo de batalla donde cada segundo contaba. Peligroso. Arriesgado. No era su estilo a menos que buscara un golpe mortal. Todai sonrió con sorna tras sus defensas, con el sudor goteando, pero su postura firme. Tu velocidad es inútil, destello amarillo. No puedes perforar la goma, no puedes perforarme. Eres rápido, no puedo reaccionar a tu golpe, pero tengo capas de goma que me protegen constantemente. Minato se lanzó de nuevo, pasando de un kunai a otro, sondeando las defensas de Todai. En cada ocasión, Younai estaba allí, su cuerpo, una nube de chakra relámpago, interceptando el camino de Minato, desequilibrándolo. Minato podía sentir la coordinación. Ahí le ganaba a Todai segundos a la vez, y Todai los convertía en supervivencia. El vínculo cortado. Entonces, sucedió. Minato se adelantó a medio paso hacia su objetivo, el sello especial del dios del trueno volador que había dejado en el chakra de Kushina antes de la batalla. Era su ancla, su cuerda de seguridad hacia ella. Su salvaguarda. Pero la conexión, se había esfumado. La atadura se rompió en un instante. En un instante estaba allí, firme y ardiendo en el límite de sus sentidos, y al siguiente era silencio. Minato se congeló. Su corazón se encogió. Kushina. ¿Está muerta? Incluso si estuviera muerta, debería poder sentir la marca FTG. Entonces, debe estar sellada. Un rugido se formó en su pecho, una furia más intensa que cualquier fuego. Su cuerpo se desvaneció a toda velocidad, y los kunais se dispersaron en una furiosa tormenta alrededor del joven Ai. Ai rió, mientras un rayo le resonaba en los hombros. ¿Qué pasa, mocoso? ¿Estás perdiendo la concentración? Cargó, enfrentándose a Minato de frente, lanzando chispas al chocar sus kunai contra la armadura de relámpagos. Los golpes de Minato perdieron su precisión quirúrgica. Se volvieron salvajes, furiosos, y cada teletransportación era menos controlada que la anterior. Su cabello dorado ondeaba al viento mientras su kunai atacaba furiosamente, pero la armadura de Younai resistió, y la interferencia de Todai interrumpió sus muertes más limpias. Por primera vez, Minato luchó con rage. El suelo tembló. Una sombra ocultó las estrellas. Minato se desvió hacia un lado justo a tiempo para esquivar un puño aplastante del tamaño de su torso. La tierra explotó en el lugar del golpe, y un cráter se abrió en el suelo. Polvo y fuego se elevaron hacia el cielo. De pie al borde del cráter estaba el tercer Raikage. Su imponente figura brillaba con una armadura de relámpago, más gruesa y brillante que cualquier cosa que Ai hubiera conjurado. Su mirada era firme, fría, imperturbable ante el caos de la batalla. Eres el destello amarillo, dijo simplemente, con su voz retumbando como un trueno en el campo de batalla. Bien. Esperaba poner a prueba mi velocidad contra tu teletransportación. Minato abrió mucho los ojos. Respiraba con dificultad, pero apretó la mandíbula. Así que ha venido él mismo. El Raikage no esperó una respuesta. Avanzó velozmente, con una velocidad monstruosa para su tamaño y más rápido que su hijo, acortando la distancia antes de que Minato pudiera siquiera parpadear. El aire ardía con electricidad. Su choque dividió el campo de batalla.
La respiración de Minato se volvió superficial y rápida, no por agotamiento, sino por la presión. El campo de batalla se había sumido en el caos, polvo, relámpagos y gritos se entretejían en una confusión ensordecedora. Su técnica del dios del trueno volador, normalmente impecable, estaba encadenada. Las trampas de goma de Dodai le habían robado la mayoría de sus kunai, convirtiéndolos en pegajosos bultos esparcidos por el suelo. Cada marca se volvía menos útil a medida que Dodai las acorralaba, forzando el alcance de Minato a agruparse de forma predecible. Solo le quedaban unos pocos, un kunai de 3 puntas atado al muslo y unos cuantos sellos dispersos, grabados a toda prisa en los árboles cercanos. Brillaban tenuemente en su visión, como líneas de vida en medio de una tormenta. Pero las líneas de vida se interrumpían. Cada teletransporte corría el riesgo de acorralarlo en una trampa. Y ante él, imponente, enmarcado por arcos de relámpagos cegadores, se alzaba el tercer Raikage. El Raikage se movía con una velocidad aterradora para su corpulencia, cada paso surcando la tierra. Cuando su puño cayó, no fue un golpe, fue un desastre natural. El aire mismo se desgarró, la presión aplastando a los shinobis que tenían la mala suerte de estar cerca. Minato esquivó, revoloteando por el campo, pero su ritmo flaqueó. Su mente gritaba sobre Kushina, sobre la marca desvanecida, sobre la enorme ausencia donde debería estar su chakra. El puño del Raikage le rozó el hombro y el dolor recorrió el cuerpo de Minato. Su chaleco antibalas se hizo trizas. Si hubiera impactado con fuerza, ya estaría muerto. «Eres rápido», dijo el Raikage con voz atronadora, pero la velocidad sin determinación es inútil. Se lanzó de nuevo, más rápido esta vez, y el suelo se partió a su paso. Minato apareció sobre él, con el kunai en alto. Su golpe apenas rozó la capa de armadura de relámpago. Chispas escúpidas, inútiles. La risa del Raikage resonó. «No puedes atravesarme, destello amarillo. Morirás cansado». Minato aterrizó ligero pero rígido, con la frente perlada de sudor. Sus opciones se redujeron. Su mirada se dirigió de nuevo a los árboles donde aguardaban sus focas, pero el Raikage lo notó. Sonrió con suficiencia. «Veo tus anclas. Es obvio. Se te está acabando el terreno». Dodai gritó desde el flanco, con las manos aún tejiendo chakra en gruesas defensas de goma. «Raikage-sama. Su alcance está casi agotado. Presiónelo más fuerte, no puede seguir corriendo eternamente». El Raikage crujió sus nudillos. Todo su cuerpo brilló con más intensidad, la armadura de relámpago rugió como si el cielo mismo se derramara sobre él. Levantó un dedo, la técnica de la lanza de la que hablaban las leyendas. Los instintos de Minato gritaban. Si ese golpe daba en el blanco, nada, ni sellos, ni kunais, ni siquiera sus reflejos, lo salvarían. El Raikage atacó, el golpe mortal se arqueó hacia adelante. Y entonces el mundo se estremeció. Algo se estrelló contra el estómago del Raikage con un sonido como el de un árbol partiéndose. Un bastón negro, increíblemente largo, que surgió de la nada, golpeó con tanta fuerza que incluso el Raikage salió volando cientos de metros atrás. El titán con armadura de relámpago derrapó por el campo de batalla, abriendo trincheras con sus botas. Se detuvo, exhaló una vez y se enderezó. Su mirada se desvió hacia el punto de impacto. Ni siquiera un moretón. Sonrió con suficiencia. «Me hace cosquillas». Su cuello crujió al encorvarse. Minato parpadeó, sorprendido. Su cabello dorado ondeaba al viento al girarse para ver quién había intervenido. Allí, de pie, con su armadura de batalla negra y el emblema de Sarutobi brillando en su pecho, estaba Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Sus ojos ardían, afilados como siempre, y en sus manos reposaba un bastón negro, el R. Estaba Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Sus ojos ardían, afilados como siempre, y en sus manos reposaba un bastón negro, el Rey Mono Enma, transformado en su legendaria arma adamantina. Enma gruñó con voz grave. «Te quedaste corto, Sarutobi». Los labios de Hiruzen se curvaron en una leve sonrisa. «Llegué a tiempo». El alivio inundó a Minato como agua tras una sequía. Inclinó la cabeza brevemente, sintiendo el peso en el pecho. «Hokage-sama». Su voz se tranquilizó, de soldado a comandante. «No puedo sentir a Kushina. Mi vínculo con el dios del trueno volador fue cortado. No está muerta, sino sellada. Se la llevaron». La mirada de Hiruzen se endureció al instante, apretando con fuerza a Enma. Su chakra se disparó, una tormenta que azotó el campo de batalla. Miró al distante Raikage con una mirada asesina. «Has tomado algo que pertenece a Konoha», gruñó Hiruzen.
Su voz, acero envuelto en furia, atravesó el caos. Y lo devolverás. La risa estruendosa del tercer Raikage resonó por el campo de batalla como si fuese un trueno. Así que fue un éxito. Tal como dijo el pequeño. Giró la cabeza hacia el joven Ai, que había estado rondando con Dogai, ambos con los ojos muy abiertos ante la llegada de Hiruzen. Ai, ordenó el Raikage, retrocedan. Descansen. Estén preparados para interceptar a ese chico si huye. No son necesarios aquí. El joven Ai apretó los puños, con el orgullo herido. Padre, ¿puedo? Ahora, espetó el Raikage, su voz no admitía discusión. Ai se mordió el labio pero obedeció, retrocediendo junto a Dogai, quien rápidamente reforzó su posición. La atención del tercer Raikage volvió a Hiruzen, con relámpagos cada vez más intensos, más brillantes, llenos de instinto asesino. Tengo que agradecerle a Onoki por mí, Sarutobi. Torció los labios. Ahora es mi trabajo acabar con él, y contigo con él. La armadura de relámpago duplicó su intensidad, sus músculos se hincharon de chakra. Cada pelo del campo de batalla se erizó por la estática. Esta vez, retumbó el Raikage, lucharé para matar. Hiruzen giró a Enma una vez, el bastón se alargó, sólido e inflexible. Entonces ponme a prueba, dijo con voz serena a pesar de la tormenta. Minato se colocó a su lado, con el kunai listo. Su cabello dorado se balanceó, su mirada volvió a la claridad. La presencia del Hokage lo tranquilizó, lo afianzó. No estaba solo. El Raikage rugió y cargó, su velocidad atravesando la tierra como un rayo viviente. Minato desapareció, teletransportándose por el campo de batalla para interceptarlo por la espalda. Su kunai se dirigió hacia el costado expuesto del Raikage y fue desviado por un movimiento brusco del codo del Raikage, cubierto de rayos. Las chispas quemaron la mejilla de Minato, obligándolo a teletransportarse de nuevo. El verdadero objetivo del Raikage era Hiruzen. La estocada de su lanza cortó el aire como una espada. Hiruzen blandió a Enma en un amplio arco, expandiendo su bastón al instante para recibir el golpe. El impacto sacudió el suelo a kilómetros de distancia, una onda expansiva que lanzó tierra y escombros por los aires. Enma gruñó con los dientes apretados. Es más fuerte de lo que dicen, Sarutobi, no lo subestimes. Hiruzen se resistió, con los músculos tensos. Nunca lo he hecho. El bastón se dobló, pero no se rompió. El Raikage se retiró, luego volvió a atacar, golpeando con los puños como martillos, cada golpe suficiente para matar a 10 hombres. Hiruzen paró, bloqueó, contraatacó, cada movimiento preciso. La forma adamantina de Enma chocó contra los rayos, y chispas llovieron sobre el campo de batalla. Minato entraba y salía disparado, con su menguante kunai destellando, obligando al Raikage a dividir su atención. Pero el titán se adaptó, sus movimientos fluidos a pesar de su tamaño, y su capa lo protegía de la mayoría de los intentos de Minato de cortar. El campo de batalla se congeló en un triángulo de titanes. El dios del rayo, el bastón del profesor y el destello amarillo. Los pensamientos de Minato ardían mientras se desviaba hacia una foca en un árbol, respirando con dificultad. Kusina, te capturaron. Te fallé. Pero no me detendré aquí. Apretó el kunai con más fuerza. Hokage-sama, gritó entre choques, es más resistente de lo que imaginaba. No puedo perforar su capa a menos que lo abramos. Hiruzen asintió con gravedad, deteniendo otro golpe demoledor. Lucharemos juntos. Yo crearé la apertura, tú la detienes. El Raikage los oyó y rió. Su voz resonó en el campo de batalla. ¿Crees que puedes acabar conmigo? Insensato. Soy el escudo de Kumogakure. Mi cuerpo es la lanza definitiva y el muro inquebrantable. Ven, Konoha. Cargó de nuevo, con relámpagos que hendían el aire, con una intención asesina que irradiaba calor. Hiruzen lo enfrentó de frente, Enma rugiendo y Minato desapareciendo en oro. La verdadera batalla apenas había comenzado. El campo de batalla se había reducido a una arena mortal. 3 gigantes enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo, mientras los shinobi menores les daban un amplio espacio. Una densa nube de polvo flotaba en el aire, y cada choque entre el bastón y el rayo lanzaba ondas de choque por la llanura. Hiruzen se mantenía firme en el centro, con Enma en sus manos, alargado hasta convertirse en un bastón enorme. Cada bloqueo le sacudía los hombros, pero su mirada permanecía firme, su mente calculadora. Minato entraba y salía como una chispa incansable, destellos dorados recorriendo los flancos del Raikage. Juntos habían forjado un ritmo. Sarutobi anclando al Raikage, Minato cortando desde los puntos ciegos. El tercer Raikage recibía golpes, no mortales, pero sí reales.
La velocidad de Minato dejaba cortes superficiales en su armadura de relámpago, y una vez que Enma impactó de lleno contra sus costillas, el bastón de adamantio provocó un escalofrío incluso en ese cuerpo monstruoso. Por primera vez, el Raikage sangró. Dijo. Así que así es como sabe la sangre. Los relámpagos aún lo envolvían, ardiendo intensamente, pero su respiración se volvió más pesada y el sonido áspero bajo el trueno. Me has forzado más que la mayoría, admitió, con su voz áspera resonando. Su pecho subía y bajaba, el vapor se mezclaba con las chispas. Pero ninguno de los dos ha atacado a muerte. Me cortas, me lastimas, pero no terminas. Minato apareció detrás de él, con el kunai destellando, solo para que el Raikage le torciera el hombro y apartara la espada con fuerza. Saltaron chispas. Eres rápido, muchacho. ¿Pero de qué sirve la velocidad sin mordida? Minato apretó la mandíbula, su cabello dorado estaba cubierto de sudor. Sabía la verdad en esas palabras. Cada golpe hasta el momento había tenido como objetivo preparar el terreno. Debilitarlo. Detenerlo. Aún así, siguió adelante, esperando la oportunidad que nunca llegó. Hiruzen ajustó su postura. Respiraba con calma, pero los años pesaban sobre él. Su oponente era décadas más joven, un cuerpo tallado en una armadura viviente por la guerra. Enma gruñó en sus manos, el bastón vibrando con cada choque. Lo estás obligando a retroceder, Sarutobi, gruñó Enma. Pero necesitamos más. Se adapta a cada segundo. Hiruzen asintió, con el sudor corriéndole por el polvo del rostro. Su mente corría a 1000 por hora. El dios del trueno volador de Minato necesitaba un ancla. Su propio taijutsu y ninjutsu por sí solos no podían romper la capa. Juntos, debían coordinarse. Minato, gritó, parando otro golpe devastador, cuando lo inmovilice, ataca. No lo dudes. Tienes que apuntar para matar. Minato se quedó paralizado por un instante. ¿Matar? ¿Puedo hacerlo? Cuando ni siquiera pude atravesar su defensa, tragó saliva y asintió. Sí, Hokage-sama. El Raikage sonrió con sorna, como si hubiera captado sus intenciones. Cambió su peso y levantó ambos puños. Sabía que no podía luchar contra ambos, así que quiso probar algo nuevo y entonces cambió de postura. Al principio fue sutil. La extensión de sus pies, la curvatura de sus brazos. Pero Hiruzen lo captó al instante. La forma en que el Raikage inclinaba su cuerpo, con los codos firmes, las rodillas alzadas. No era el rígido estilo de fuerza bruta de Kumogakure. Era fluido, golpeando desde cada articulación. La mirada de Hiruzen brilló de reconocimiento. Esto es diferente, Minato, prepárate, la sonrisa del Raikage se ensanchó. El chico me lo enseñó una vez. Pensé que era un juego de niños. Pero en estas manos, su armadura de relámpagos brilló con más intensidad, crepitando en sus extremidades. Se convierte en una masacre. Se lanzó, no con un puñetazo, sino con un rodillazo. Llegó como una lanza, dirigida al pecho de Hiruzen. Enma se abalanzó para bloquear, pero el codo del Raikage lo siguió al instante, impactando lateralmente. Por primera vez, Hiruzen se tambaleó. Los golpes dobles lo desviaron del ritmo. Minato se abalanzó, con el kunai listo para el flanco expuesto del Raikage. Pero el titán giró sobre una pierna, retrocediendo con un codazo a una velocidad sobrenatural. El golpe falló la cabeza de Minato por centímetros, y la onda expansiva lo derribó. Ahora cada extremidad era un arma. Puños que golpeaban, codos que cortaban, rodillas que lanzaban, espinillas que golpeaban. Hiruzen intentó mantener el ritmo, girando su bastón en arcos cerrados, pero cada choque lo doblaba aún más hacia atrás. La risa del Raikage se extendía entre golpe y golpe. Así que esto es Muay Thai. Minato se puso de pie con dificultad, jadeando. Le quedaba un kunai atado al muslo. Solo uno. Todos los demás estaban enterrados en la goma de Dodai, inútiles. Sus sellos casi habían desaparecido. Su dios del trueno volador, el jutsu que lo hacía temido por los Iwa, estaba siendo acorralado. Y ahora Hiruzen estaba flaqueando con los golpes antinaturales del Raikage. Minato lo intentó de nuevo, deslizándose tras el Raikage, y clavó el kunai en la base de su cuello. La capa chispeó, dejándole la mano entumecida. No hubo penetración. El Raikage apenas lo notó, mientras sus puños golpeaban a Hiruzen. Soy inútil, pensó Minato, rechinando los dientes. Su poder no era suficiente. Su precisión no era suficiente. No pudo rematar. Solo podía seguir disparando, seguir distrayendo, con la esperanza de darle a Hiruzen el tiempo que necesitaba. Pero el Raikage se adaptó.
Cada destello se volvió predecible. Sus ojos seguían los patrones de Minato, y su nueva postura le permitía cubrir ángulos con una eficacia aterradora. Cada vez que Minato aparecía, un codazo o una rodilla lo obligaban a alejarse. Minato se congeló por un instante. Y en ese momento de distracción, Hiruzen pagó el precio. El Raikage lo vio, sus instintos se agudizaron con precisión depredadora. Se movió, con una finta de rodilla alta y un codazo bajo. Hiruzen atrapó el rodillazo con Enma, pero el codo atravesó su guardia. Le golpeó las costillas como un martillo. El hueso crujió audiblemente. El viejo Hokage jadeó, tambaleándose hacia atrás, con la sangre chorreando de sus labios. «Hiruzen-sama», gritó Minato, con pánico en la voz. Avanzó sin pensar, con el kunai en alto. Pero el Raikage ya estaba allí, preparándose para una patada circular. Conectó con el pecho de Minato antes de que pudiera parpadear, y el golpe lo mandó al suelo, con las costillas crujiendo y sin aliento. Hiruzen tosió sangre, obligándose a incorporarse, con el bastón temblando en su mano. Le ardía el pecho. Cada inhalación era un cuchillo afilado. Había salvado a Minato del golpe mortal, y lo había recibido él mismo. El Raikage estaba de pie sobre ellos, con rayos bailando sobre sus extremidades y su nueva postura irradiando muerte. «Esto es lo que pasa cuando luchas sin mucho entusiasmo», gruñó. Minato se incorporó con dificultad, jadeando y con la vista borrosa. Apenas podía sostener su kunai. Su mente le gritaba que se moviera, que luchara, que protegiera a Hiruzen, pero su cuerpo se sentía pesado, lento. «Le estoy fallando. Le estoy fallando a Kushina. Les estoy fallando a todos». La voz de Hiruzen sonó áspera a su lado, baja pero firme a pesar de la sangre en sus labios. «No, te rindas. Escúchame, Minato. Incluso cuando el muro parece inquebrantable, siempre hay una salida. Piensa. Usa tu mente». Pero las palabras apenas se registraron. El Raikage ya avanzaba de nuevo, cada paso resonando como un tambor de fatalidad. Sus puños y rodillas se crisparon, listos para desatar de nuevo el arte de las 8 extremidades. La mano de Minato temblaba alrededor de su kunai. No tenía ningún plan. No tenía fuerzas. Solo podía observar cómo el Hokage levantaba a Enma para otro combate, con las costillas rotas y el cuerpo tambaleándose. La impotencia se le hundía en el pecho como plomo. A Hiruzen le dolía el pecho con cada respiración. Las costillas le crujían por el codo del Raikage. Le temblaban los brazos al sujetar a Enma, pero sus ojos ardían de determinación. Se giró hacia Minato con voz grave pero firme. «Minato, vete. Eres el futuro de Konoha. Lo retendré aquí». Minato giró la cabeza de golpe, con pánico en sus ojos azules. «Hokage-sama», Hiruzen lo interrumpió con una mano alzada. «Usaré el Shikifujin. Con él, puedo acabar con esto. Debes vivir, Minato. Debes liderar». Las palabras impactaron como un trueno. Minato dudó, con los puños temblorosos, el peso de la inutilidad presionándolo con más fuerza que cualquier herida. Quiso discutir, pero en el fondo, sabía la verdad. No había sido más que una distracción. La defensa del Raikage era demasiado abrumadora. Sus kunai habían desaparecido. Su precisión no significaba nada contra esa capa de relámpagos y su resistencia. Las lágrimas le quemaban los ojos mientras se mordía el labio. «Perdóname», y entonces desapareció en un destello amarillo, alejándose a pocos kilómetros, fuera de su alcance. Su corazón se encogió al dejar atrás al profesor, pero obedeció. Hiruzen ahora estaba solo, Enma había vuelto de su forma de bastón y gruñía a su lado. «¿Vas a usar ese jutsu?», dijo Enma, solemne. «Sí», respondió Hiruzen, haciendo señas con las manos. 2 clones de sombra aparecieron con un destello, sus expresiones sombrías, reflejando la suya. Los 3 tenían un sello unánime en sus estómagos, invocando las marcas malditas del Shikifujin. Enma gruñó, con la voz cargada de dolor. «¿Entiendes lo que esto significa? Una vez que invocas a la parca, no hay vuelta atrás». Hiruzen asintió, sin apartar la mirada de la silueta del Raikage. «Lo sé. Pero si mi vida puede detenerlo, entonces vale la pena. Este es mi momento. Protegeré Konoha hasta mi último aliento. Es hora de que la próxima generación tome el poder. Minato se fortalecerá con este deseo ardiente». En ese momento, al otro lado, el joven Ai apareció junto a su padre, derrapando hasta detenerse, con un pergamino en el puño. Su pecho aún se agitaba tras la batalla donde había masacrado a cientos de shinobi de Konoha, y su aura irradiaba una feroz sed de sangre. «Padre», dijo Ai, extendiendo el pergamino. «Del pequeño.
Dijo que el Hokage podría intentar una última desesperada. El tercer Raikage rasgó el pergamino, examinando las líneas con atención. El reconocimiento se reflejó en su rostro. Le siguió una sonrisa, sombría y satisfecha. Así que esa es su carta del triunfo, rugió. El Shikifjin. El joven Ai frunció el ceño. ¿Qué pasa? Un arte de sellado que ignora tanto el cuerpo como el chakra. Devora el alma y sella. Ni siquiera esta capa de relámpago me protegería. El Raikage levantó el pergamino para que Hiruzen lo viera y observó sus expresiones para verificar la autenticidad de las afirmaciones de Kaien en el pergamino, ya que no puede confiar en información aleatoria en una batalla a vida o muerte. Pero la fortuna sonríe, profesor. Ufusio guardaba copias de sus artes. Y las saqueamos. Hiruzen se congeló, su sangre se heló al ver su técnica de as bajo la manga en manos del Raikage. El Raikage sonrió con suficiencia, sus dientes brillando como si su teoría hubiera sido confirmada. Te arrepientes de no haberlos salvado, ¿verdad? Quizás si Konoha hubiera actuado más rápido, los tesoros de los Uzumaki aún serían suyos. Uzumaki no habría caído. A Hiruzen se le revolvió el estómago de culpa. Las imágenes de la aldea caída pasaron ante sus ojos. Los orgullosos shinobi Uzumaki aniquilados, sus pergaminos saqueados. ¿Se había mantenido Konoha al margen demasiado tiempo? ¿Su vacilación los había condenado? Si tan solo hubiera actuado, ahora su única oportunidad, el Shikifjin, se arruinó antes de siquiera empezar. No, todavía no, se giró hacia alguien y su confianza floreció de nuevo.